El Día de Muertos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacos y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con sus familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Esta celebración se divide en dos categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los niños, y el 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Muchas personas colocan ofrendas y altares. La ofrenda generalmente se constituye de frutos como tejocote, mandarina, naranja y caña de azúcar que representan la tierra. El copal e incienso generan el humo del que se tiene la creencia que marca el camino. Algo esencial es el delicioso pan de muerto, un poco de agua en un recipiente para que las almas calmen su sed después de un largo viaje hacia su altar. Los pétalos de la flor de cempasúchil son esparcidos en la puerta de la casa y alrededor de la ofrenda para orientar el alma del difunto. Entre los platillos destacan el mole, frijoles, tortillas, pozole y algunos dulces típicos. Se coloca una foto, así como cosas personales y favoritas del difunto. En algunos lugares adornan los altares con un mantel blanco o papel picado y los separan en niveles que pueden llegar a tener de 1 a 7, los cuales representan los niveles que el alma debe atravesar para llegar a su descenso, aunque lo más común es la ofrenda de 2 niveles, la cual representa la división entre el cielo y la tierra. En algunos casos donde la tradición está sumamente arraigada, la ofrenda se empieza a colocar desde el 28 de octubre para que esté lista el 2 de noviembre. Las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las almas a transitar por un buen camino tras la muerte. Según la tradición mexicana, los muertos no se van al cielo o al limbo, se van al Mictlán, una especie de inframundo conocido como la Tierra de los Muertos, que implicaba un largo y peligroso viaje para las almas en busca de su último lugar de descanso. Los dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacihuac y Mictlaltecue. A Mictlán se llega, según cuenta la leyenda, después de un viaje de 4 años en los que las almas van recorriendo los distintos niveles del inframundo. El Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, a la Tonatiuh-Ichan, Casa del Sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de la batalla. Otro sitio era el Zincalco, Casa del Dios. Tonacatecuicli, a este iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. Luego llegaban a un estrecho río en el que un perro, el animal más noble, los ayudaba a cruzar al otro lado, convirtiéndose en su guía después de la muerte. La historia dice que, siguiendo el proceso del viaje, la muerte no es instantánea, es algo que le va pasando a las almas lentamente, que finalmente se va por completo al dejar de existir en los recuerdos de los vivos. Mictlán es también la razón por la que los antiguos habitantes de México tenían perros. Dice que el difunto que llegaba a la ribera del río
arriba, luego mira al perro y si este conoce a su amo, se echa nadando al río hacia la otra parte donde está su amo y lo pasa a cuestas. Solamente el perro Bermejo podía pasar bien a cuestas a los difuntos. Las festividades indígenas en torno a los muertos se llevan a cabo en 41 grupos étnicos de México, entre los cuales se encuentran los Atmusgos, Atzicás, Coras, Catinos, Choles, Chontales de Oaxaca y Tabasco, Huastecos, Huicholes, Izcatecos, Jacaltecos, Mayas, Lacandones, Mayos, Mazahuas, Mixtecos, Nahuas, Purépechas, Tepehuas, Tepehuanos, Totonacas, Yaquis, Zapotecos, Zoques, entre otros. Las celebraciones indígenas en torno a los muertos tienen lugar en grupos de territorios localizados en la región centro-sur de México, donde son compartidas con poblaciones no indígenas que habitan de manera conjunta en estos mismos espacios. En términos generales, estas manifestaciones culturales son asumidas por cerca de 5.872.000 indígenas que habitan en los territorios señalados, los cuales representan aproximadamente un 97.2% del total de la población indígena del país. Una de las representaciones sumamente importantes del Día de Muertos en México es el Janitzio en Michoacán, ya que al llegar la víspera del Día de Muertos todo es un ambiente de fiesta, hasta que llega la hora que empiezan a sonar las campanas y las almas se presentan. Durante la noche del 1 de noviembre, la gente llega hasta las tumbas con ofrendas, flores, pan, frutas, símbolos y recuerdos para venerar a sus seres que ya no están materialmente. Erigen un altar y se sientan a contemplar las llamas de sus velas mientras van murmurando oraciones toda la noche. México es reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América. Participó por primera vez en el tema del patrimonio intangible, cuando la UNESCO reconoce en 2008 una de las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad, la festividad indígena dedicada a los muertos para los pueblos indígenas de México, localizados en la región centro-sur del país, en complejo de prácticas y tradiciones que prevalecen en sus comunidades que celebran a los muertos, constituyen una de las costumbres más profundas y dinámicas que actualmente se realizan en dichas poblaciones, así como de los hechos sociales más representativos y trascendentes de su vida comunitaria. En la región maya, nahua, zapoteca y mixteca, dichas celebraciones no solo tienen la relevancia en la vida ceremonial festivas de los pueblos, sino que su propia naturaleza la coloca como uno de los núcleos centrales tanto de la identidad de la cosmovisión de cada grupo como en su vida social comunitaria en los vecindarios urbanos. En las localidades más apartadas durante varios días suelen tener lugares diversos encuentros, ya que de carácter preparatorio o de indolente ritual que participan numerosas interacciones de grupos de familia o de comunidades enteras entre sí y con sus muertos. En tal sentido, dichos espacios temporales constituyen un momento del año en que en esta integración se logra permitente reunir a las comunidades reales y las de los muertos de vastas regiones del país.